Buenos días, hermanos de la travesía. Qué bueno ver algunas caritas nuevas por ahí, que hace tiempo que no nos veíamos. Estamos bien contentos de estar esta mañana en la iglesia, simplemente porque es el primer día de la semana, pero también porque hoy comenzamos una nueva serie. Estamos bien contentos, ¿verdad?, de abrir la palabra de Dios y comprometernos con un libro y cogerlo desde las primeras palabras, desde el saludo hasta la despedida, hasta el final. Y eso es lo que vamos a estar comenzando hoy con uno de los libros de la Biblia. Gracias a todas las visitas que se encuentran con nosotros hoy. En el Nuevo Testamento de su Biblia, esa parte que empieza con los evangelios, luego de que nace Jesús, le llamamos Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hay una gran parte de esa sección de su Biblia que se compone de cartas de un hombre muy particular. Su nombre es el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Este fue un hombre judío que se dedicaba, tenía como pasión de vida, como hobby, como deleite, perseguir a los cristianos y hasta matarlos por el celo que había en su corazón. Un hombre que fue transformado por la gracia de Jesucristo se convierte, por la gracia de Dios, en el mayor plantador de iglesias del primer siglo. Así trabaja Dios transformando el corazón. El Nuevo Testamento está compuesto en gran parte de las cartas de este hombre. Cartas que él escribió a aquellas iglesias que él había fundado. Sin embargo, la carta que tenemos nosotros hoy de frente, aunque la escribió el apóstol Pablo, es dirigida a una iglesia a la cual él nunca pudo visitar. Una iglesia que él no fundó y una iglesia con la cual, por lo menos según entendemos, nunca pudo tener comunión o estar allí con ellos. Es la iglesia en la ciudad de Roma. Esta iglesia que se funda en Roma posiblemente comenzó con un grupo de judíos que estuvieron allí en aquel momento, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos y comienzan a proclamar el Evangelio en distintas lenguas y cientos, miles de personas, nos dice Lucas, que creen en aquel momento. Se convirtieron luego con el sermón del apóstol Pedro cerca de 3,000 personas, entre los cuales había visitantes, escuche bien, judíos que vivían en Roma y habían viajado para la fiesta de Pentecostés. Cuando ellos regresan a la ciudad de Roma, estos judíos establecerían la iglesia en la ciudad de Roma. La iglesia de Roma tiene una experiencia muy particular. La iglesia comienza con una población mayormente judía, así que allí se comía kosher, allí se practicaban las tradiciones judías desde el principio. Probablemente un liderazgo mayormente judío. Sin embargo, ocurre algo en el año número 49 después de Cristo, y es que el emperador Claudio emite una orden que expulsa a todos los judíos de la ciudad de Roma. Todos los judíos quedan fuera debido a una serie de disturbios que estaban pasando en aquella ciudad por causa de Crestus. ¿Les suena familiar? De manera que esta iglesia de Roma, de la noche a la mañana, sufre un cambio de cultura, un cambio de liderazgo. Todos los judíos están fuera. Y la iglesia pasa de ser una comunidad liderada principalmente por judíos a una comunidad liderada por gentiles, gente como tú y como yo, que no tenemos necesariamente sangre israelita en nuestras venas. Pasan 5 años. El emperador Claudio muere. En el año 54 después de Cristo comienzan a regresar los judíos que habían salido de Roma y regresar a sus hogares. Y ahora nos encontramos con una iglesia en Roma que tiene un panorama bien particular. Es una iglesia dividida. Por un lado tienes gente, si te suena familiar, pro Israel. Y por el otro lado, en esa misma iglesia, tienes un grupo de gente que mira y dice, eso de ser israelita está como medio overrated. Pro Israel y gente que no necesariamente le bailan el asunto, ¿verdad? Al asunto de Israel. ¿Te suena familiar? Esa es la iglesia de Roma.
A este grupo mixto de personas le escribe el apóstol Pablo. Para esta iglesia posiblemente dividida, el apóstol Pablo tiene el único mensaje que no solamente es capaz de traer salvación al ser humano, sino que tiene el poder de transformar a una comunidad y formarla en una comunidad de gente que puedan aprender a amar a otros que sean diferentes a ellos, una comunidad transformada. El apóstol Pablo a estas personas les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque no tiene, es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío, pero también al griego. A través de toda la carta, hermanos de la travesía, a los romanos, el apóstol Pablo nos va a llevar a conocer a profundidad las riquezas del evangelio de Jesús. Les invito a estar de pie para la lectura de la palabra en esta mañana, que se encuentra en la carta a los romanos, el capítulo 1, los versos del 1 al 17. Dice la palabra: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias, Brenda. Mientras me preparaba, ¿verdad?, para presentar el mensaje esta mañana, les confieso que predicar a Pablo es una cosa complicada. Este hombre tiene la capacidad, usted y yo saludamos, ¿verdad?, en una carta: hey, fulano, te escribo esta carta, espero que te encuentres bien, y uno sigue, ¿verdad?, y escribe su email o su carta. Pero este hombre tiene la capacidad de, en un saludo, empaquetar un montón de teología profunda, y solamente en un saludo, en una palabra o en una oración, decirte un montón de cosas. Déjeme mostrarle cómo Pablo saluda a la iglesia. Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Llevamos solamente un verso. Y si usted se pone a mirar cada una de las cosas que están ahí escritas, cada una lleva un mensaje que Pablo quiere que entiendan los hermanos allá en la iglesia de Romanos. Este hombre comunica en su saludo, que son 7 versos y solamente estamos mirando el primero, grandes verdades sobre el Evangelio. Está tan lleno de Dios este apóstol que se le sale en cada palabra que dice. Desea primero que los romanos sepan quién él es y miren cómo él se presenta a sí mismo. Este es el apóstol, tal vez la persona más prominente en el cristianismo de su tiempo, y él se presenta a sí mismo y dice: yo soy un esclavo de Cristo Jesús. Esa es su identidad principal. Siervo de Cristo Jesús, esclavo. Alguien que no actúa por voluntad propia. Quien les está escribiendo no está actuando por voluntad propia, sino que sirve a los propósitos de su amo, de su Señor. Pablo nos dice que él es llamado a ser apóstol. No nos está diciendo: yo apliqué al trabajito de apóstol y me cogieron, ¿sabes? Mandé mi resumen y me cogieron. No nos está diciendo: no, Dios me llamó a ser apóstol. Un apóstol, amado, es un mensajero, alguien que funciona algo así como un cartero. Está llevando el mensaje, está siendo aquel que transmite el mensaje que no es suyo. De manera que él nos está diciendo: cada cosa que él le va a decir a la gente de Romanos viene de parte del Señor Jesucristo. Y él es simplemente un mensajero. Pablo nos dice que Dios lo apartó. Es una manera del judío decir alguien que ha sido dedicado a una tarea especial. Y es el mensajero dedicado, apartado para el Evangelio de Dios. Él nos está diciendo: esta es la razón por la que Dios me llamó. Yo estoy dedicado, toda mi vida está dedicada a ser el mensajero de este mensaje que Dios tiene para la humanidad. ¿Por qué el apóstol Pablo se presenta de esta forma? En un solo verso comienza diciéndonos todas estas cosas, cuando tú y yo tal vez diríamos: fulano y fulana, espero que estés bien, déjame decirte unas cuantas cosas. Es importante que los receptores de la carta tengan claro, primero, que lo que viene en esta carta no es un asunto personal del apóstol. El mensaje que Pablo va a compartir con ellos no son, amados, las palabras de un filósofo. Amados, no son las palabras de un gran pensador, un gran académico, y mucho menos las de un coach profesional que tiene palabras de aliento. Quien escribe es un mensajero de Jesucristo. Así que cuando nosotros miramos estas palabras como creyentes, 2000 años después, estamos diciendo: ok, por eso le llamamos a esto la palabra de Dios. Porque desde un principio quien nos escribe desea que entendamos que el contenido viene directamente de parte de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿De qué se trata el mensaje que Dios está llamando a este hombre que perseguía a la iglesia? Dios lo está llamando a compartir un mensaje. Es el mensaje acerca de su Hijo, quien nació, nos dice Pablo, de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Les digo que el hombre es profundo. ¿De qué se trata este mensaje? Nos dice Pablo: el mensaje central de la Biblia se trata del Hijo de Dios. Amados, cada pedazo de su Biblia, cada pasaje, no importa de quién esté hablando, cada pasaje está construyendo, se está dirigiendo, está mostrándonos y llevándonos a nosotros conocer el mensaje central, y es el mensaje del Hijo de Dios, quien nació en nuestro mundo, no como un fantasma, nos dice, me caigo yo aquí, nos dice Pablo, sino que se hizo carne,
como uno de nosotros. Se hizo un ser humano, nos está diciendo Pablo en el mensaje central de la Biblia, un hijo de David, conforme a las profecías bíblicas que fueron dichas cientos de años antes. Y luego de su muerte nos dice, ese hijo de David resucita, asciende a los cielos, se sienta en su trono como un rey de reyes. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, fue declarado hijo de Dios con poder. Hijo de Dios es la manera que se le llama al rey de Israel cuando se corona y se sienta en el trono. Y es el término utilizado en este pasaje para referirse a Jesucristo. ¿Qué está ocurriendo? Nos dice Pablo, ¿qué está ocurriendo? Les está diciendo él a la iglesia de Roma. ¿Por qué razón él les está escribiendo? ¿Qué está pasando en la historia a nivel cósmico que Dios está haciendo en su gran plan? Y Pablo, como un judío que se conoce las Escrituras, sabe que esto es lo que está pasando. 750 años antes, Isaías está lleno de profecías acerca del Mesías. Lleno de profecías. Y mira lo que dice esta. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación, no para los judíos, para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Esto es lo que está ocurriendo. Les está comunicando Pablo a un grupo de gentiles que tal vez no estaban tan al tanto de estas cosas. Miren cómo Pablo se los comunica en el verso 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Se abrió la puerta a los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. Pablo está ubicando a la iglesia en Roma en tiempo y espacio dentro de una gran historia que se viene desarrollando desde el libro de Génesis. La gran historia que cuenta la Biblia. ¿Qué está pasando a nivel cósmico dentro del plan grande de Dios? Pablo nos dice, el Rey Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Está reinando, nos está diciendo, y nosotros hemos recibido la gracia y el apostolado, es decir, la misión de anunciar esa gracia a todo el mundo. Llegó el tiempo y el Rey está en el trono y las naciones van a empezar a llegar. Y entre esas naciones, ustedes son llamados de Jesucristo, ustedes de Roma. Se está cumpliendo la profecía. Amados, la Biblia es un libro sumamente profundo, sumamente profundo. Se conecta de tantas maneras que realmente no creer en lo que está aquí, con toda la evidencia que se muestra, sería una locura. A todos los amados de Dios que están en Roma, culmina su saludo en el verso 7, el apóstol Pablo, y les dice, llamados a ser santos, gracia y paz sean a ustedes en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acabamos de terminar el saludo de Pablo a esta iglesia de hermanos. Y hay varias cosas que yo quisiera tomar de este saludo para que nosotros pudiéramos procesarlas, para que podamos ver qué significado tienen para nosotros hoy. Porque son cosas que Dios quiere que los cristianos en el primer siglo tuvieran claras y que nosotros también tengamos claras. La fe, lo primero, la fe que Pablo nos está presentando aquí a los romanos, amados, no se parece a un libro de autoayuda. No, la fe que está presentando Pablo no es un recurso para mejorar tu vida, la calidad de tu familia, la calidad de tu vida y la mía. Cuando Pablo presenta al Hijo de Dios, lo presenta como el Rey del universo. Nos está diciendo, se cumplió el tiempo, resucitó con poder, se ha convertido en el Señor Jesucristo y está reinando. No es una religión privada donde Jesús es tu mejor amigo y te vas con él al bosque a ser edificado. Esto no, el cristianismo no te está ofreciendo una religión privada. No te está ofreciendo una filosofía tampoco de vida. Te está diciendo, hay un acontecimiento histórico que pasó. El Hijo de Dios vino al mundo, nos está diciendo Pablo. Según la carne, fue descendiente del rey David. Entregó su vida y resucitó al tercer día y se sentó en el trono con poder
y Él está reinando. Y Apocalipsis nos dice que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. El cristianismo tiene una valentía de decir cosas que nos chocan, demasiado grandes, demasiado gloriosas. Y Jesús nos reclama algo menos que eso. Él no es tu amigo ni tu pana. Pablo nos está presentando quién es la persona de Jesús, el Hijo de Dios, en su saludo. Un saludo como este tiene la intención de llevarnos a comprender la magnitud del mensaje del Evangelio que Él está a punto de compartir con los creyentes de Roma. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder y reina sobre cada pulgada cuadrada del universo. Todas le pertenecen a Él. El reino de los cielos, cuando dijo Jesús aquí en la tierra, verdaderamente se ha acercado, porque el Rey llegó a esta tierra. Y nosotros, nos dice Pablo, hemos recibido la gracia de ese Rey y el apostolado. ¿Para qué? Para que comencemos a promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Nosotros nos comunicamos que ese Rey ha llegado para que los gentiles puedan acercarse a ese Rey. Los discípulos de Jesús somos súbditos de un reino celestial, un reino que no es de este mundo, está en este mundo, pero no es de este mundo, que no compromete sus valores con ninguna de los reinos de este mundo, escuche bien, sino que Dios nos da la gracia para que promovamos la obediencia a ese Rey mientras estamos en este mundo. Usted y yo no nos rendimos ni adoramos a ninguno otro de este mundo. Trump no es tu rey ni el mío. Jesús no se arrodilla ante él ni ante Bad Bunny. Él es el Rey y nuestra lealtad es a ese Rey. Tampoco somos rebeldes. Dios nos llama a seguir las reglas de nuestro gobierno y a honrar a los que están en poder. Pero nosotros pertenecemos a un reino y no podemos vendernos de ninguna forma a los valores de otros reinos que se rigen por otros sistemas. Tenemos un Rey que no es de este mundo, pero todo este mundo le pertenece a Él. Qué gran evangelio el que predica Pablo. Qué bueno que no es un libro de autoayuda lo que nos da la carta de Romanos. Nos está presentando el Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, Pablo dice, luego de su saludo, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de la fe de ustedes, de los romanos. Tenían buena fama. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, y mira el deseo de su corazón, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo iba a decir una palabra que no es la mejor. Pablo está loco por ir a Roma. Está deseando, anhelando ir a visitar a los cristianos allá en Roma. Él escribe esta carta cuando estaba en su tercer viaje misionero y se dice que la escribe desde la ciudad de Corinto, en la que estuvo unos cuantos años, mientras se encontraba en dirección a la ciudad de Jerusalén. Desde allí escribe y expresa su arduo deseo de visitar a los cristianos de Roma. Su corazón se mueve por esto. Pablo no imaginaba la gran persecución que le esperaba cuando llegara a Jerusalén y culminara su tercer viaje misionero, que tal vez no le permitiría ir a Roma de la manera en que él quería desde un principio. Pero eventualmente Pablo va a llegar a Roma. Dios le concede ese deseo, no como un hombre libre, sino como un prisionero. Y como vimos en el libro de los Hechos, miren con las palabras que culmina el libro de los Hechos, donde habla de esos viajes misioneros que Pablo daba. Estos son los últimos 2 versículos.
Pablo está en Roma y dice, se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Pablo llegó a Roma, pero llegó como un prisionero. Estaba en una casa, no podía salir. Y allí, desde aquella casa, la palabra del Señor fluía sin estorbo. Hay 2 cosas que tienen el drive, como diríamos en buen español, suficiente, digamos la fuerza o el momentum suficiente para mover el corazón de Pablo a dar un viaje tan largo a Roma. Pablo estaba loco por ir a Roma. Y hay 2 cosas que lo mueven. Y hay algo hermoso que Pablo sabe que va a disfrutar cuando llegue allí a reunirse con los hermanos de Roma. Y en esta carta no los deja saber. ¿Por qué él quiere ir a Roma? Mire, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. En esa reunión que Pablo se imagina que está pensando cuando llegue allí a Roma a estar con los hermanos, él va a poder compartir un don espiritual, es decir, una gracia particular del Espíritu Santo que Dios le ha dado a él con los hermanos de Roma, que tiene el poder de animar a los hermanos que están allí. Y de igual forma hay una gracia que Pablo va a experimentar al ver a los cristianos de Roma y cómo Jesús está trabajando en esta ciudad. Mire que aquí pareciera que la cosa va de manera unidireccional de parte de Pablo a ellos. Él los quiere animar, sin embargo, rápidamente en el próximo verso él nos dice, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. ¿Te ha pasado alguna vez que venir a la iglesia hace que salgas animado? Ahí nosotros podemos empezar a conectar con Pablo y entender por qué él quería venir a la ciudad de Roma. Para Pablo, esta bendición de estar con su familia en la fe, gente que tal vez él no conocía, muchos de ellos, no los había visitado nunca, lo animaba tanto que deseaba con ansia visitar a Roma, gastar ese dinero en llegar a la ciudad de Roma, ese tiempo, ese esfuerzo. Amados, hay una gracia de Dios que la Biblia nos enseña que solamente se da en la comunión de los santos, en este espacio que está aquí. Hay un ánimo de Dios que solo llega aquí. Hay muchas cosas hermosas que pasan en la intimidad cuando leemos la Biblia, cuando estamos en nuestra familia, pero hay uno que pasa aquí solamente. Cuando usted está allá con los hermanos, cuando nos están dirigiendo en la música, eso es lo que lo que mueve a Pablo ir a la ciudad de Roma. En el Salmo 133, el salmista nos describe, nos da descripciones de eso que pasa cuando los cristianos están reunidos. Dicen, miren cuán bueno y cuán agradable. Él mira la reunión de los santos y dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. El autor de la carta a los Hebreos, autor desconocido, que le escribe a judíos que están siendo perseguidos por su fe, porque han entregado sus corazones al Mesías, les dice de la siguiente manera, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos en medio de esa persecución, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Y qué si nosotros, como iglesia de la travesía, y lo traemos aquí al presente, este concepto, si nosotros entendiéramos que los dones que Dios nos ha dado, la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, son efectivos para animar a los hermanos? Que el tú venir y poner tus dones en práctica en este espacio va a hacer que cristianos que están aquí salgan animados y que están teniendo un tiempo difícil y Dios te use a ti y las cosas que tú haces para que ellos puedan recibir el ánimo que necesitan de parte del Señor. Eso pasa aquí. Que mucho nos bendice
los hermanos que tocan la música, porque nuestros corazones necesitan cantar en medio de la alegría, pero también en medio de la tristeza, recordar el Evangelio y recordar a la persona de Jesús. Los hermanos que preparan el edificio los domingos, qué mucho nos bendice la gracia que Dios les ha puesto de servir. Las hermanas que trabajan en la administración, qué mucho bendicen a la iglesia. Los que proyectan las letras para que tú y yo podamos cantar, qué mucho nos bendicen. Los que trabajan el sonido, las hermanas y los hermanos que enseñan a nuestros niños, qué mucho nos bendice Dios por medio de ellos poner sus dones al servicio del reino de Dios. Los hermanos que nos acompañan a orar cuando nos ven desanimados, qué mucho nos bendice. Las hermanas que traen alimento, santo, qué mucho nos bendice. Usted se da cuenta de que este espacio, todas estas cosas pasan desapercibidas y son las cosas que Dios utiliza para animarte. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que en este espacio animémonos unos a otros. Por eso Pablo quería ir a la iglesia de Roma. ¿Y qué si nosotros entendiéramos que los dones que Dios nos ha dado son efectivos, funcionan para animar a los hermanos? Y que entendiéramos que este lugar Dios lo ha provisto para darte ánimo, para que tu presencia y tu amor y tus dones también animen a otros. Los cristianos son gente que trabajan en el reino. ¿Qué dones Dios ha puesto en tu mano para animar a otros? Porque la iglesia es una comunidad donde nosotros mutuamente nos animamos, como veíamos en el lenguaje de Pablo. Y no quiero que ignoren, hermanos, el verso 13, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Ese es el deseo de su corazón, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Comienza Pablo el último tema de esta parte. En el verso 14 nos dice: tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo menciona algo interesante, y es que él se siente en un tipo de deuda, ¿verdad? Nos lo menciona, otras traducciones tal vez mencionan, estoy en deuda, o tengo obligación. Y ahí dice con los griegos, con los bárbaros, con los gentiles, y hay varias maneras en las que usted y yo podemos quedar en deuda con otra persona. Si alguno de ustedes a mí me presta $100 para llevar a mi familia a comer, yo quedo como un deudor suyo, a menos que usted me perdone esa deuda, ¿verdad? El Señor toque su corazón. Yo quedo como un deudor suyo hasta que yo pague esa deuda o ese dinero que me fue prestado. Pero también tener en mi posesión $100 que alguien me dio con el fin de yo entregárselo a otra persona. A veces pasa cuando me dicen, mira, dale estos chavitos a tal persona que está pasando por una necesidad. Y yo tengo ese dinero y yo no se lo entrego a esa persona, yo estoy en deuda con esa persona. Porque eso me fue dado a mí y no fue dado para que yo lo recibiera, para que yo me quedara con él, ¿verdad? Para que yo lo retuviera para mí. Y ese es el sentido de la deuda o la obligación a la que Pablo está haciendo referencia aquí. Tengo una deuda, tengo una obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, como para con los ignorantes. Dios le ha compartido a Pablo el Evangelio, pero no es para quedárselo en su bolsillo. No es para que él tenga un programa de autoayuda y encuentre la felicidad. Ese no es el punto de Pablo recibir el Evangelio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Sino para compartirlo. Y Pablo se siente en deuda si no comparte el Evangelio.
En este caso, con las personas que están en Roma. Dios me dio algo para ellos y yo necesito hacer esa entrega. Y eso lo mueve a desear visitar la ciudad de Roma. Esa deuda es también, hermanos de la travesía, nuestra deuda. Nosotros hemos sido llamados por Dios, al igual que Pablo. Y si tú te embolsillas el evangelio, estás en deuda con los que están alrededor tuyo y no le has compartido las buenas nuevas de Jesús, nuestro Salvador. Culmina el apóstol Pablo con palabras conocidas para nosotros. Mire qué hermoso este verso. Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Cómo puede ser que el evangelio cause vergüenza en nosotros? ¿Qué tipo de vergüenza puede causar un mensaje tan hermoso de que el Hijo de Dios vino al mundo a entregar su vida por nosotros? ¿Qué tipo de vergüenza puede causar en nosotros como recipientes de ese mensaje? Y miren lo que dice el pastor Tim Keller, quien fue a morar con el Señor ya no hace tanto. Él decía, el evangelio, al decirnos que nuestra salvación es gratuita e inmerecida, realmente nos insulta. Escuche bien. Nos dice que somos unos fracasados espiritualmente, hablando, de tal manera que la única forma de obtener nuestra salvación es que ésta sea un regalo. Amados, el evangelio es el mensaje más poderoso que puede ser predicado debajo del cielo. Pero el evangelio es para gente fracasada espiritualmente. Es un insulto a la reputación. Y hay una tentación de yo sentirme avergonzado y no querer el evangelio. Porque el evangelio me insulta antes de darme la gracia de Dios. ¿Por qué me insulta? Porque me dices, no puedes salvarte a ti mismo. No es un mensaje en el que tú vas a conquistar reinos, vas a ir ascendiendo de gloria y ascendiendo por tus propios méritos. No. El evangelio nos dice, escucha bien, que fue necesaria la sangre del Hijo de Dios en la cruz para rescatarte de tus pecados. Que no había otra cosa que pudiera salvarte. Y es necesario que nosotros abandonemos la vergüenza y recibamos las palabras reales que Dios tiene para nosotros, porque detrás de ella viene la gracia. El evangelio avergüenza al que se cree bueno, porque no te deja entrar por la puerta hasta que reconozcas cuánto necesitas de la gracia de Dios. Ahí hay un tipo de vergüenza que pudiera causar el evangelio en nosotros. Me insulta, me muestra como un espejo mi condición, como cuando te ves y te ves todas las arrugas que no pensabas que tenía. El espejo no te va a mentir, te muestra cuán roto estás. Sin embargo, Pablo nos dice, no me avergüenzo de ese evangelio, aunque me muestre todas estas cosas, pues ahí está el poder de Dios para traer salvación a todo el que cree, no a todo el que se porta bien, a todo el que se aferra al regalo que Cristo Jesús, el Rey del universo, está ofreciendo. Primeramente del judío, nos dice Pablo, pero también del griego. En ese mensaje está, nos dice Pablo, el poder de Dios obrando. Cuando tú hablas el evangelio, el poder de Dios está manifestando en ese mensaje. El evangelio no es una lista de reglas que tú empiezas a practicar cuando entras por la puerta de la iglesia, que cumples en la iglesia para que Dios esté contento y te diga, te pongo tu estrellita, te portaste bien. Eso no es el evangelio. El evangelio no es una religión para que la gente buena practique y pueda llegar al cielo. Eso no es el evangelio.
No es lo que yo hago. El evangelio es lo que Dios ha hecho. Y nos dice Pablo que Dios ha depositado su poder en ese mensaje del evangelio, de manera que un pecador que cree y se abraza a ese regalo de gracia, el evangelio, es reconciliado para siempre con Dios. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Así Dios ha manifestado su poder. Y Él ha querido salvar a la gente, no a la gente buena, a la gente que se aferra humildemente al regalo de la gracia. Y le dice: Dios, aquí estoy, fastidiado como estoy. Aquí estoy. Sálvame, perdona mis pecados. Si eso no es algo que haces una sola vez, es una actitud de por vida donde tú dices: Dios ha tenido misericordia de mí, yo vivo bajo esa misericordia. Produce en nosotros una humildad real cuando creemos estas cosas, y transforma nuestras vidas, transforma nuestra familia, transforma nuestro entorno, y naturalmente vamos a dejar de juzgar a los demás y vamos a querer que conozcan este evangelio que nos ha cambiado a nosotros. Porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, pues es el poder de Dios verbal que tiene la capacidad de salvar a todo el que cree, del judío primeramente y del griego. Dios no salva a personas buenas, amados. El evangelio reconcilia con Dios a aquellos que se acercan rotos y ponen su fe en Cristo Jesús. A los judíos se les anunció primeramente, nos dice Pablo, pero ese poder ahora está disponible para todos, para los gentiles también. Porque el evangelio, en el evangelio, y voy terminando, ocurre algo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se descubre, se revela, se muestra por primera vez a la humanidad. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando uno lee un verso como este, no hay mejor persona en la historia que pueda explicarnos lo que significa esto que el monje agustino Martín Lutero. Aquel conocido por pararse en la puerta de la catedral de Wittenberg en 1517, el 31 de octubre, que se celebra la Reforma Protestante, y clavó sus 95 tesis. Todo comenzó con este verso que nosotros vamos a leer ahora. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Miren las palabras de Martín Lutero en su comentario en la carta sobre a los romanos. Él decía lo siguiente: yo trabajaba con mucha diligencia y angustia para entender las palabras del apóstol Pablo. Dice Lutero: sin embargo, la expresión la justicia de Dios me cerraba el paso, porque la entendía como la justicia con la que Dios es justo y castiga al pecador. Aunque yo era un monje irreprochable en aquel tiempo, me sentía delante de Dios como un pecador condenado. Por eso no amaba a Dios. No amaba al Dios justo, sino que al contrario lo odiaba y murmuraba contra Él. No es hasta que Él conoce el significado de esto y nos dice Lutero: pero entonces comprendí que la justicia de Dios no es la que nos condena, sino la que Él nos concede por pura gracia y misericordia cuando nos justifica por la fe. En ese momento sentí que había vuelto a nacer, que el paraíso se abría ante mí. Y así, aquella expresión que antes odiaba, la justicia de Dios, se convirtió en la más dulce y consoladora de todas para mí. Martín Lutero, comentario a la epístola de Romanos. Ahí comienza la Reforma Protestante, con un entendimiento acerca de la justicia que Dios está revelando al mundo. Amados, aquel día Lutero estuvo por primera vez en paz con Dios, porque su confianza dejó de estar puesta
en sí mismo, en si había sido suficientemente bueno, y entendió la justicia de Dios. Y esta se convirtió en la más dulce y consoladora de todas las enseñanzas bíblicas. Cristo pagó, y ya yo no confío en mí para ser aceptado por Dios. He sido aceptado por gracia. Y eso tiene implicaciones grandes. Los que confiamos en Cristo Jesús, por gracia, estamos en las manos del Señor. Y Dios nos ha declarado justos. En tu mejor día, cuando te portas bien y todo te sale bien, eres un hijo de Dios, no por nada de lo que hiciste, solamente por su gracia. Pero también en tu peor día, cuando metiste la pata y todo lo arruinaste, allí también eres un hijo amado de Dios, porque solo depende de su gracia. ¿Te das cuenta cómo esto trae gozo al corazón? Porque ya no odiamos a Dios, porque no es nuestro juez. Ya Él se quitó esa capa. Ahora es nuestro Padre. Quisiera que termináramos este sermón con una pregunta y una respuesta del catecismo que nos reafirma esta verdad. ¿Cuál es tu única, Iglesia de la Travesía, cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Deja que esa verdad se ancle en tu corazón y vas a encontrar el gozo que te va a llevar a vivir con amor al Señor, porque ya no es tu juez ni tu jefe, Él es tu Padre. Permítame hacer una oración. Gracias, Señor, porque tu justicia se reveló desde el cielo, pero no para castigarnos. Se reveló para perdonarnos y acercarnos a ti. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, dijo el centurión, bastará para sanar. Te pido que podamos como iglesia, Señor, nosotros abrazar este mensaje, que se remueva la condenación de nuestros corazones. Que podamos entender cuán rotos estamos y cuán amados somos por ti. Y que esto se contagie y podamos compartirlo con otras personas que lo necesitan. Gracias por la paz, Señor, que no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén y amén.